Y Dios levantó a David. Y dice que David, su nombre significa amado, porque eso es algo interesante. David significa amado. ¿De dónde viene David? Dice que viene de Belén, de Judea. Esos lugares son lugares estratégicos, espirituales, porque es la conexión que lo hace con el Mesías. Dios te bendiga, Dios te guarde en este día hermoso que me ha regalado el Señor. Está contigo tu hermana y amiga Yesenia Castillo. Esto es tu espacio Zona Sobrenatural. Hoy tenemos un hombre de la casa que tiene una palabra fresca. Dejamos que se presente. Amén, Dios le bendiga. Es un placer para mí estar aquí nuevamente en Excelencia Cristiana, sabiendo que Dios siempre tiene una palabra fresca, una palabra de bendición, una palabra de renovación. El Espíritu Santo de Dios está con nosotros. A todos los que nos ven, estén atentos a la palabra de Dios en este día. Amén, amén. Lo invitamos a que se suscriba, que le dé me gusta, dale a la campanita, comparta con tus amigos, porque estas palabras que el Señor va a poner en este día te va a catapultar. Mi hermano Lucas, el escenario es suyo. Amén. Vamos a entrar en materia. Vamos a leer segunda carta de Timoteo, del apóstol Pablo a Timoteo, en su capítulo, en el nombre de Cristo, en capítulo 4, en su versículo 5. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Vamos a entrar en esta parte. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Haz la obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Señor, gracias por tu palabra. Amén. Ellas son de transformación. Ellas son de renovación. Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor, por ella. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a hablar de un tema. La asignación por el Espíritu. Perdón. Un tema necesario en estos tiempos. Porque todo el mundo está tratando de cumplir su asignación. Sí. Pero muchas veces queremos cumplir la asignación sin el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Y es necesario entrar en una comunión con el Espíritu para poder cumplir la asignación. Vemos aquí en esta carta del apóstol Pablo a Timoteo, le está hablando a un joven que necesita ser guiado en esa parte, pero también vemos que Pablo funciona ahí como un mentor. Amén. Eso es algo interesante que debemos tener presente esto en estos tiempos. La asignación por el Espíritu conlleva muchas facetas, conlleva muchas normas y tenemos que tener claro esta parte. Así El Espíritu Santo de Dios, en su misericordia, en su amor, tiene hombre ungido, hombre elegido, seleccionado, asignado para ayudar a otras personas para cumplir esa asignación. Y el Espíritu Santo de Dios, hablando aquí, el apóstol Pablo, vemos que por la palabra del apóstol Pablo le encomienda algo a Timoteo. Oh, de Dios. Timoteo está pasando por algunas dificultades dentro de la iglesia que está dirigiendo, pero vemos que este hombre, que su mentor le está dando asignaciones, dando instrucciones de las cosas que debe de hacer y las cosas que vienen en el futuro, porque estas cartas también son proféticas en alguna parte. Y Timoteo está recibiendo la enseñanza, recibiendo el consejo del apóstol Pablo, y una de ellas es: cumple tu asignación, cumple tu ministerio. Tenemos que tener claro que en esta vida cada uno de nosotros tenemos que hacer algo para Dios. Puede ser que usted tenga un don, puede ser que usted tenga un ministerio, pero algo tiene que hacer para Dios. Porque el Señor, cuando nos llama a nosotros, nos llama con un propósito, no solamente de salvación, también para trabajar en su obra. Y Él le dice claramente: haz la obra de evangelista, cumple tu asignación. ¿Por qué es importante siempre recalcar este punto? Que la gente se enfoque en su asignación y cumpla según lo establecido por Dios por la palabra. Porque Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, mira, habla por la palabra, predica por la palabra. ¿Por qué? Porque las personas tienden a cambiar la palabra. Sí. Entonces le dice Pablo a Timoteo: mira, enfócate en hablar de la palabra, predica la palabra. Y dice también: instruye también, o le da otra instrucción: instruye, guía a otro, reprende, exhorta, con doctrina, con amor,
¿Por qué? Porque muchas veces dentro de la iglesia hay personas que no quieren que los pastores cumplan su asignación. Así es. A veces la asignación de los pastores es muy delicada, porque a veces los pastores se encuentran en un momento que tienen que reprender, que tienen que soltar, tienen que llamar a la corrección, y muchas veces las personas no quieren, no les gusta lo que el pastor le está diciendo, y ellos deben de saber es que los pastores están cumpliendo su asignación. Muchas veces los pastores a veces no quieren tocar algunos temas, y ellos vienen y lo tocan, y a veces hay pastores que se sienten en batalla, en lucha, para no tocar esos temas. ¿Por qué? Porque ellos se sienten confrontados por la misma persona que está recibiendo el mensaje. Pero el pastor tiene que saber algo, tiene que cumplir la asignación del Espíritu. Así es. El hombre de Dios, llamado por Dios, debe de cumplir la asignación del Espíritu Santo. Entonces Pablo le dice a Timoteo, cumple tu asignación. Aunque haya guerra en tu iglesia, Timoteo, aunque no te quieran y rechacen tu ministerio dentro de la iglesia, Timoteo, pero yo te puse en ese lugar, Dios te puso en ese lugar, Timoteo. Entonces cumple tu asignación. Entonces te doy ¿qué? Te doy la directriz, las órdenes para que cumpla esa asignación. Tal vez hay un Timoteo que me está escuchando en este momento, tal vez hay una mujer de Dios, un hombre de Dios que me está escuchando en este momento y tiene confrontación en su asignación. Podemos decirte en este día que tiene que cumplir la asignación que te dio el Espíritu. Aunque esta asignación choque con muchas personas que no quieran verte fluir en Dios, que vean el ministerio tuyo muy diferente y que digan que eso no está bien lo que está haciendo, pero es lo que el Espíritu Santo está estableciendo. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Timoteo comienza a hacer la obra de evangelista, porque esa es una faceta que tiene Timoteo, aparte de ser pastor, predicar la palabra, hablar de la palabra. ¿Por qué le dice el apóstol Pablo esto a Timoteo? Porque le dice, mira, instruye, reprende, habla la palabra, no te canses, sigue adelante. Dice, te encarezco delante de Dios. También le dice Pablo a Timoteo. Y le dice, ¿sabes por qué te digo esto, Timoteo? Porque en los últimos tiempos se levantarán hombres que van a escuchar doctrinas de demonios. Le dice claramente, mira, Timoteo, van a pasar momentos donde las personas se van a ir a las fábulas. Sí. En estos tiempos, ministra, estamos viendo muchas fábulas. Estamos viendo muchas personas que no están hablando, pero no están hablando la palabra. No están hablando lo que Dios le asignó. Por eso es que es importante saber si usted es asignado por el Espíritu. Porque muchas veces estamos buscando, recalvando cosas para venir a predicar y no estamos enfocados en lo que quiere el Espíritu. Así es. Y muchas veces lo que nos revela el Espíritu para ministrarlo, para predicarlo, es que lo que a veces usted no quiere predicarlo. Porque a veces usted está preparando algo y el Señor dice, no, yo quiero que te vaya por esta línea. Entonces, ¿qué pasa? Lo que son asignados por el Espíritu son guiados por el Espíritu. Sí. Porque la asignación conlleva una unión, una comunión con el Espíritu Santo. Y ahí que muchas personas se enfocan y a veces traen fábulas o hablan fábulas. Cuando hablamos de fábulas estamos hablando de cosas que no tienen sentido, cosas que carecen de la palabra, cosas que no edifican. Y tenemos que entender en estos tiempos que hay una advertencia del apóstol Pablo a Timoteo diciéndole, hay que predicar la palabra de Dios, hay que enseñar la palabra de Dios, porque hablar de la palabra de Dios es hablar de cosas sobrenaturales. Así es. Porque una de las cosas que es sobrenatural es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios es nuestro amigo, nuestro compañero, que es parte de lo que vamos a hablar en este día, de cómo Él nos ayuda a nosotros en nuestra asignación. Cuando hablamos de asignación, tenemos que hablar de Moisés. Hablar de Moisés en la asignación es algo que se puede ver sencillo, pero algo que conlleva algo diferente. Amén. El llamado de Moisés no fue un llamado así por así, un llamado para establecer establecer una norma o establecer una victoria sobre un pueblo que estaba cautivo. Amén. Pero Dios tuvo que preparar un hombre llamado Moisés. ¿Cómo es la asignación de Moisés? La asignación de Moisés viene de parte de Dios, donde dice la palabra que Moisés va a ver por qué la salsa no se consume. Y al no ver que la salsa no se consume, él va a ver qué es lo que está sucediendo. Estamos viendo que Dios está llamando la atención de un hombre, pero de una manera sobrenatural, de una manera que no es normal, porque debería consumirse aquel árbol. Pero él va y observa, y cuando va a mirar, él escucha una voz que lo llama. Y le dice, Moisés, Moisés. Es interesante este punto. Las personas que son asignadas por el Espíritu deben de saber si Dios lo llamó sí o no. Amén. Porque hay personas que entienden que Dios lo ha llamado
y están en batalla. Pero hay personas que están en batalla porque ellos están en batalla. Sí. ¿Cómo así? ¿Cómo esto, varón? Están en batalla porque ellos se buscaron la batalla sin ayuda del Espíritu. Santo. Muchas veces estamos en batalla. Los hombres que están asignados, que tienen batalla, la tienen con el Espíritu. Junto con el Espíritu pelean esa batalla. Pero hay gente que se han metido en ministerio. Hay gente que están manipulando dones que no tienen que ver con el Espíritu. Dios. Se están tomando facetas, se están tomando recursos que no les conlleva. Es decir, aún se están adelantando a la asignación de Dios. Cuando nos adelantamos a la asignación de Dios, déjame decirte algo. Debes de prepararte en tu asignación. Moisés fue llamado primeramente, y aunque fue llamado, fue preparado por Dios. ¿Dónde Dios lo preparó a él? Dios lo preparó primeramente en su mentalidad. Sí. Varón, ¿cómo así? En su mentalidad. Tenía que trabajar su mentalidad, porque Moisés no entendía que era el hombre que iba a ser usado para libertar al pueblo. Y él le dice al Señor: Señor, manda a otro, envía Gloria a a otro. Dios. ¿Por qué yo? Y el Señor: pero ven acá, el punto no es quién tú seas, el punto es que Dios que está contigo. Dios mío, muy El fuerte. punto es que Dios esté con nosotros, que si el Espíritu Santo está con nosotros, nadie se va, aunque se levante personas con nosotros, la victoria está asegurada porque Dios está con nosotros. Pero Moisés no estaba entendiendo algo. Moisés no estaba entendiendo que fue llamado por Dios. Y cuando Dios le dice a él: no eres tú que va a ir. Entonces dice que Dios hasta se enojó con él. ¿Por qué? Porque la primera batalla que tuvo Dios con Moisés era cambiar su mentalidad para que entendiera que la asignación que iba a cumplir era una asignación efectiva. Porque el asunto de Moisés por no entrar a la tierra prometida fue que porque Moisés cometió un error. Santo. Pero no quiere decir que él no podía. Él podía entrar a la tierra prometida. Lo que pasa es que cometió un error. Pero el hombre de Dios, la mujer de Dios, debe de saber que tiene que ser llamado. Pero ¿cómo es llamado Moisés? Primeramente, cuando él entra al lugar del encuentro con Dios, a ese lugar de intimidad con Dios, porque ahí pasaron cosas maravillosas en ese lugar. Cuando Dios nos llama a nosotros y estamos seguros que Dios nos llamó a nosotros estamos tranquilos. Amén. Mucha gente están en batalla dentro de las iglesias. Muchas personas están preocupadas dentro de las iglesias. Es porque ellos han perdido parte de su identidad. Ellos se han olvidado de quién lo llamó. Santo. Ellos están luchando a veces con su hermano. Ellos están luchando a veces con alguna persona dentro de la iglesia. Y se están olvidando que su lucha no es con el hermano. Que su lucha es con aquel que le hace guerra, aquel enemigo. Y estamos peleando dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque nos estamos olvidando quién fue que nos asignó a nosotros. Si Dios te llamó, si Dios te está levantando, si Dios te está preparando, tranquilo, Sí, no te desesperes. Sí, porque en estos tiempos hay personas que saben que son llamados por Dios y están desesperados, Sí. están preocupados, están bloqueados, porque ellos dicen que no fluyen, ellos dicen que no pueden avanzar su ministerio. Déjame decirte algo: si Dios no te ha llamado, si Dios no te ha enviado, no estés preguntándote por qué tú no avanzas. Espera que Dios te mande, que Dios te trate contigo en intimidad, como pasó con Moisés. Porque cuando pasó con Moisés, algo interesante, a Moisés se le dio, ¿qué? Una vara. Sí. Algo extraño, porque el Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes, el creador de todas las cosas, le entrega a un hombre una vara y le dice: con eso va a libertar al pueblo. Aleluya. Aleluya. Pero la vara que Moisés tenía en ese momento se convierte en una vara de que viene a convertir milagros. Viene a ver prodigios a través de esa vara. Algo que era sencillo que tenía Moisés se convierte en algo grande para Dios. Santo. Lo que vemos sencillo para nosotros, lo que vemos pequeño para nosotros, Dios lo convierte en cosas grandes. Sí es. Solamente lo que tenemos que tener fe en lo que Dios nos ha entregado. No te sientas rechazado, no te sientas bloqueado, no te sientas al menos. Haz lo que Dios te manda, porque si tú quieres hacer cosas más grandes de lo que Dios no te mandó, vas a fracasar. Y hay que cometemos un error. ¿Por qué? Porque a veces creemos que Dios, y uno dice: Señor, pero úsame a la magnitud de estos hombres de Dios que están en estos tiempos, que están en grandes escenarios. Y el Señor tal vez te dice a ti: si yo te doy esos grandes escenarios, tú te olvidas de mí. Dios mío. Así Alabanza. Aleluya. Porque hay hombres que quieren cosas grandes, hacer cosas grandes para Dios, supuestamente, pero muchas veces para que lo vean, para impactar, para ser reconocido, y se olvidan de Dios en el caminar. Los hombres de Dios, como Moisés, no se olvidaron de Dios. Aleluya. Siempre se mantuvieron teniendo pasión por Dios, de que siempre querían tener un encuentro con Dios. Y algo interesante, siempre hablaban con Dios, porque esta es una parte de la asignación que ustedes deben entender. La asignación tiene que tener intimidad.
La asignación necesita que usted tenga intimidad con el Padre, que usted tenga comunión con el Padre. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos manda a hacer algo, lo hacemos efectivo cuando Dios nos, ¿qué? Nos envía. Gloria a Dios. Cuando Dios nos envía, nadie a nosotros nos va a detener. Nadie a nosotros nos va a bloquear. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Y otro punto interesante de la asignación, vamos a hablar de la asignación de David. Porque estamos hablando por la palabra. Tal vez algunas personas se preguntarán, varón, ¿qué tiene que ver esta cosa con lo sobrenatural? Tiene que ver con las cosas que se estaban sucediendo en estos tiempos, de estas personas que no se veían y estaban funcionando. Amén. Porque estamos hablando de que un hombre, la asignación de una persona, podía cambiar la asignación de un reino. Así es. Podía cambiar la asignación de un pueblo. Podía cambiar la asignación de muchas personas. El llamado de un hombre, el llamado de un pastor, solamente un pastor haciéndole caso a lo que Dios le manda, cambia su barrio, cambia su sector. Déjeme decirle, hasta los países cambian. ¿Por qué? Por gente que solamente cumplen la asignación de Dios. Así es. Y hay muchas personas que se están olvidando de cumplir la asignación de Dios para ellos cumplir las asignaciones de ellos personales. Y al ellos cumplir las asignaciones personales, ellos están perdiendo el enfoque de quién lo está enviando. Y por eso se preguntan cuando se sienten tristes, atribulados y no ven la presencia de Dios manifiesta. Y dicen, ¿dónde está la presencia de Dios? El Señor te dice, es que tú olvídatele. ¿Dónde está? ¿Dónde yo estoy siempre? ¿Dónde se busca la presencia? Aleluya. Para poder complacer a otra persona. Y David era un hombre llamado por el Señor porque hubo un hombre que le falló. Muchas veces Dios levanta a hombres porque hay otros que le fallan. Sí, así Y es. Dios levantó a David. Y dice que David, su nombre significa amado, porque eso es algo interesante. David significa amado. ¿De dónde viene David? Dice que viene de Belén, de Judea. Esos lugares son lugares estratégicos, espirituales, porque es la conexión que lo hace con el Mesías. Dios no está llamando a cualquier persona así por así. Dios está llamando al reinado un hombre que va a traer la conexión con el Mesías. Gloria al nombre de Jesús. Y ese hombre llamado David, que significa el amado, es el hombre de Dios que va a vencer a un gigante en el cual el pueblo tenía miedo. El cual nadie, el rey que estaba en ese momento, tenía temor de enfrentarlo. ¿Por qué el rey tenía temor de enfrentarlo? Porque perdió la asignación. Así es. Aleluya. Entonces hay personas que han perdido asignación en el sentido que ya Dios no está con ellos, trabajando con su espíritu. Aleluya. Y vemos aquí a David que se levanta. ¿Cómo David se levanta? Dice que David fue ungido por Samuel. Cuando David fue ungido por Samuel, dice que fue lleno del Espíritu Santo. Cuando fue lleno del Espíritu Santo, él fue a ese lugar, a ese encuentro, a pelear. Pero que algo interesante, la unción es que hace la diferencia. Porque el hombre estaba llamado, Saúl estaba llamado, pero ¿qué problema tenía Saúl? Que Saúl no tenía la unción. Ya la unción la tenía ¿quién? David. La tenía el pastor de ovejas, que se levanta ahora a vencer a un gigante. Va a la guerra, se presenta a Goliat y enfrenta al gigante y lo vence. La interesante de esta asignación es que esta asignación, David dice claramente que él va por representando a Dios. Dios mío. Alabanza. Entonces, Aleluya. nosotros tenemos que entender algo. Si estamos representando a Dios, no hay ningún hechicero, no hay ninguna bruja, no hay nada que se levante, ningún satanita que pueda intervenir con la obra de Dios. Aleluya. Sí, porque a veces le estamos dando prioridad a los satanitas, le estamos dando prioridad a los brujos, que ellos van a destruir la iglesia, pero ellos van a destruir una iglesia que no ore. Dios mío. Ellos van a destruir una iglesia que no ayune. Ellos van a destruir una iglesia que no intime con Dios. Ellos van a destruir una iglesia que está en pleito dentro de la gente, peleando entre ellos. Ellos van a destruir una iglesia donde las personas están distraídas entre ellos. ¿Por qué? Porque ellos no van a destruir una iglesia que esté llena del Espíritu. Esa es la diferencia. Una iglesia llena del Espíritu, una iglesia asignada por el Espíritu, no hay quien se levante contra esa iglesia. Así es. Porque David venció a Goliat. Goliat viene representando el sistema maligno.
Entonces, el sistema maligno solamente se destruye con una persona llena del Espíritu. Así es. En aquel tiempo, la iglesia nadie la detuvo. ¿Por qué? Por más persecuciones que levantaron, la asignación seguía. ¿Por qué la asignación seguía? Porque había un avivamiento. Amén. Había un avivamiento por medio del Espíritu. Había un avivamiento por medio de la persona más especial que tenemos nosotros como iglesia de Dios. Y estamos aquí porque el Espíritu Santo nos permitió estar aquí. Y si estamos aquí, vinimos con un propósito, venimos con una asignación. Pero cuando tu asignación siempre, cuando tú la encuentres, siempre conéctala con el Espíritu. ¿Dónde nosotros encontramos la asignación? Porque muchas personas están en esa batalla, ministra. Sí. Están en la batalla de que quieren saber dónde ellos cumplen su asignación, dónde ellos conocen su asignación. Y muchas veces la asignación anda con ellos. La asignación le ha sido revelado, pero ellos no han entendido, No lo he entendido. no han comprendido, porque la asignación se revela de muchas maneras. La asignación se revela por medio de la palabra. Jesucristo lo dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio. Y estas señales seguirán a los que creen. Cristo habló claro. Cristo argumentó de una manera clara a nosotros para que entendamos que somos llamados con propósito. Amén. Y aquí vemos claramente que Cristo dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio. Está establecido que nosotros tenemos autoridad, porque Cristo lo dijo: toda autoridad me da en el cielo y en la tierra. Y Él nos encomisionó a nosotros, nos envió a nosotros. Y porque nos envió a nosotros, tenemos el poder. Aleluya. Aleluya. Tenemos el poder. Entonces, ¿qué sucede? Que la iglesia de Dios debe entender que el Goliat que está enfrentando hoy es el Goliat que lo va a promocionar a ellos para que entiendan que Dios es que está. Gloria. Porque el pueblo entendió que Dios estaba en aquel lugar cuando vino un joven y dijo: entrégamelo a mí, déjemelo a mí, que yo lo voy a vencer. Entonces el hombre de Dios, el hombre que está asignado por Dios, no se puede detener ni un momento. No puede coger vacaciones, que muchas veces cogemos vacaciones no por el espíritu, sino por nuestro propio ego. Me voy a retirar un tiempo para descansar. No, tenemos que retirarnos para hacer las cosas de Dios, para intimar con el Padre. Entonces muchas veces tiene que entender este punto. Al enemigo no le coja vacaciones, porque el enemigo no coge vacaciones. Así es. El enemigo no se sienta, el enemigo hace guerra. Así es. Entonces tenemos que tener presente esto. En la asignación tenemos, oh gloria en nombre de Jesús, tenemos que compenetrar con el Espíritu. Tenemos que intimar con el Espíritu para entender por qué David pudo vencer a Goliat. Aleluya. Porque esa es la pregunta que tiene la persona. ¿Cómo yo sé mi asignación, varón? ¿Cómo yo la entiendo? Puede ser que tú entiendas tu asignación por medio de la palabra, por medio de revelaciones, por medio de sueños. Yo te muestro tu asignación. Y también algo clave bíblicamente exacto es que Timoteo esta instrucción la recibe no porque Pablo se la quiere dar por dársela, es que él recibió esto por medio de administración profética. La administración profética, las asignaciones que se dan a través de este ministerio profético son importantes, porque yo recuerdo, ministra, que cuando Dios me llamó, aleluya, cuando el Señor me llamó, me lo hizo a través de un ministro que vino de Puerto Rico y me ministró acerca de mi asignación. Porque muchas veces nosotros desconocemos el propósito de Dios, sí, pero los hombres que están conectados con Dios, que conocen la voz de Dios, que están adelantados a nosotros en muchas cosas, vienen a confirmarnos lo que Dios nos está revelando. Muchas veces lo que vienen los profetas es a confirmar la asignación de Dios en tu vida, que ya se te fue revelada. Y ya que eso fue revelado a ti, Dios te confirma quién tú eres. Amén. Y entonces cuando Dios te confirma quién tú eres, no ponga la excusa de Jeremías. Porque la excusa de Jeremías era: esa asignación no me pertenece a mí porque soy un niño. Jeremías comenzó a ver su capacidad, comenzó a ver que no tenía lo establecido, los requisitos establecidos para profetizar en aquella época. Pero Dios le dice: tranquilo, que de antes que naciere ya yo te llamé a ti. Amén. Para que seas profeta sobre las naciones. Algo interesante, antes de nacer ya Dios lo tenía con su asignación, porque a Dios nada lo toma desprevenido. Dios tiene todas las cosas en orden. La batalla que tú tienes ahora, los conflictos que tú tienes ahora,
que te sientes estancado, que no puedes caminar, que no puedes avanzar, es porque tú has perdido muchas veces la fe. Déjame decirte en este día, levántate, aleluya, levántate y comienza a tener fe en lo que Dios ya te dijo, te estableció. Gloria al nombre de Jesús. Lo que Dios estableció en tu vida, lo que Dios ha dicho de ti, tienes que comenzar a creerlo. Amén. Ministra, porque eso es lo que está pasando en estos tiempos, que muchas veces lo que Dios nos ha dicho a nosotros, viene tanta guerra en nuestras vidas, viene tanta lucha en nuestras vidas, que nosotros creemos que el Señor se ha apartado de nosotros. Está aconteciendo algo muy delicado en la iglesia en estos tiempos. Tenemos que ayudar a nuestro hermano en su asignación. Porque la asignación dentro de la iglesia, que es dada por medio del Espíritu, necesita la colaboración de tu hermano. Amén. Tu ministerio no va a fluir solo. Necesita hombres y mujeres que oren por ti. Tener una atalaya. Tener personas que intercedan por tu ministerio. Que intercedan por lo que Dios ya estableció en tu vida. Y en este punto, hermano, tenemos que tener pendiente esto. Que el poder del Espíritu está con nosotros. Amén. Y que cada persona que está en la iglesia debe siempre que ayudar a su hermano. Así es. Ayudar a su hermano a levantarse. Porque muchas personas tienen asignaciones dentro de la iglesia, pero necesitan personas que le levanten la mano. No que lo critiquen públicamente, que lo acaben públicamente. No, levanta la mano a tu hermano, que es la persona que te va a ayudar a ti en un momento que tú estés cayendo también. Puede ser la persona que Dios levante. Yo estaba escuchando hoy, cuando venía de camino, algo que decía que algo me está llamando la atención. Es que hay personas que entienden que si ellos crecen en su ministerio, ellos entienden que tienen que rechazar a la otra persona que le hizo la guerra. Aleluya. Para mí yo veo eso mal. Porque cuando tú tienes una guerra, no veas que esa guerra se está haciendo el hermano. Ese hermano no está entendiendo el diseño de Dios en tu vida. Y puede ser que también esa persona, Dios lo está usando para moldear tu carácter. Así es. Y muchas veces las personas entran en batalla y cuando se levantan y crecen en Dios, todo el que me hizo la guerra no va a comer de este fruto. Es un error que están cometiendo muchos ministros en estos tiempos de enseñar estas cosas. Se están olvidando que estas cosas son dadas por el Espíritu. Lo que es dado por el Espíritu a ti no te pertenece a ti. Ellos entienden que la victoria le pertenece a ellos. Ellos entienden que la victoria es de ellos. Y se están olvidando que la victoria se la dio el Espíritu. Alabanza. Amén. Esto es así. Bendito sea el Señor. Al hablar usted de eso, me llega a la mente la historia de José. Podemos ver cómo los hermanos de José se levantaron en contra de José. Y vemos cómo se llenan de celos, se llenan de envidia. Vemos que la misma historia nos habla de cómo el papá de José le hace esa túnica de colores, porque que José era un muchacho que tenía una asignación de parte de su padre. Sí. Le decía, chequéame a esos muchachos, cualquier cosa que ellos hagan para que tú me informes. Entonces José tenía la confianza de su papá, tenía el amor de su papá. No era que Jacob no amaba a los demás hijos. Sí. Lo que pasa es que cuando tú eres un hijo obediente, cuando tú eres un hijo que escucha la voz de tu padre, tú tienes algunos privilegios. Sí. Y José tenía el privilegio en la mano de su padre por las cosas buenas que José hacía. Y vemos la historia de cómo José se levanta con unos sueños. Pero vemos cómo estos sueños molestan a los hermanos de José. Sí. Bendito sea Dios, aleluya. Pero dice la palabra que cuando José tiene el sueño de los manojos y cuando le cuenta los sueños a los hermanos, ellos como que se incomodaron. Sí. Pero José tuvo otro sueño y cuando Josué lo cuenta y se lo cuenta a su papá de las estrellas, bendito sea el Señor, dice la palabra que Jacob meditaba en aquel sueño. Sí. Bendito sea el Señor. Pero vemos esa asignación que Dios le da a José en medio de los sueños, sí, que lo que iba a acontecer en la vida de José. Pero vemos que los hermanos de José, cuando ya veían a José, ni tan siquiera por su nombre lo llamaba, decía, ahí viene el soñador. Sí. Bendito sea el Señor. Pero usted tocaba algo, un punto, que decía que hay hermanos que entiende que cuando ellos están creciendo en el ministerio, entiende que la otra persona le está haciendo la guerra. Pero entonces ahora esa persona como que quiere aislar al que le está haciendo la guerra. Yo digo algo, primer punto. Hay guerra que se levanta en tu vida, no es el diablo. Es Dios
Aleluya. para que tú puedas avanzar. Santo. ¿Sabes por qué? Porque mientras los discípulos estaban en su confort, bendito sea el Señor, aleluya, el Señor le dice: no, yo me voy, pero no lo voy a dejar solo. Va a venir el Consolador que va a estar con ustedes todos los días de su vida. Ustedes van a ser llenos de poder. Ustedes van a estar aquí. Oye, van a llegar hasta los confines de la tierra. Aleluya. Bendito sea el Señor. Ustedes van a caminar, van a predicar la palabra. Pero dice la Biblia que ellos se quedaron ahí, predicando ahí en el mismo pedacito. Pero ¿qué tuvo que hacer el Señor? Permitir una persecución para que ellos pudieran esparcirse. Bendito sea Dios. Hay cosas que va a llegar a tu vida. Bendito sea el Señor, aleluya. No es el diablo que se está levantando, es el mismo Señor, para que tú entiendas la asignación que te puso en la mano, para que tú puedas hacer las cosas que Él te mandó a hacer. Y cuando los discípulos se vieron perseguidos por Saulo en estos momentos, que vieron cómo murió Esteban, bendito sea el Señor, tuvieron que salir corriendo. Pero cuando salen corriendo, ¿qué es lo que pasa? Llegan en un lugar donde había un hombre que estaba engañando a las personas, y que decía que tenía el poder de Dios, el gran poder de Dios, Santo. y que hacía milagros, que hacía esto. Pero cuando él vio la realidad, cuando él chocó con el Dios de gloria, él mismo le dijo a ellos: yo quiero de lo que ustedes tienen. Sí. Porque hay personas que no están entendiendo en este tiempo su asignación. Es que tu problema no es con el hermano. Cuando un hombre tiene asignación de parte de Dios, es que se te van a levantar. Es que mucha gente te van a decir: esto no es para ti. Pero si tú te pones a pensar y te quedas estático viendo los problemas, no vas a avanzar. Bendito sea el Señor, aleluya. Y en este camino no se puede retroceder para atrás, hay que avanzar para adelante. José no miró a los hermanos, José no se llenó de odio. Bendito sea el Señor, porque José tuvo que llegar al lugar profético donde Dios tenía designado para él. Mi alma adora a Dios. Sí. Hay designaciones que tú tienes, ay Dios mío, y que si tú te pones a mirar las cosas, te pones a mirar al hermano, te pones a mirar a la persona, te vas a quedar paralítico. Bendito sea el Señor, aleluya. Algo que a mí me gustó de aquel hombre que era ciego, que aquel hombre que por más que le decían cállate, aquel hombre decía: no, es que viene viene mi milagro de camino, es que si yo me callo el milagro no va a suceder. Y aquel hombre, mira, que por más que le decían cállate, él seguía gritando: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Santo. A José le dijeron: ahí viene el soñador, gloria a Dios, agarremos y matémosle. Pero Dios estaba en el asunto. Pero yo siempre digo que por más que Dios tenga algo contigo, el enemigo va a querer venir a desbaratar, porque la asignación de Satanás es desbaratar lo que Dios ha hecho. Pero cuando tú eres un hombre que tú conoces tu asignación, que tú conoces lo que Dios ha dicho, que tú conoces lo que Dios ha hablado, es que no importa quién se levante, es que tú tienes que llegar a tu lugar profético. Santo. Gloria a Dios. Pastor, dale. Esa parte de José, una parte de la asignación que es un punto interesante, es que ellos miran la túnica. Sí. Porque hablamos en un video ya, que hemos hablado de los sueños aquí, vemos que los sueños se activan en José, los sueños proféticos se activan cuando la túnica es puesta por el Padre. Mío. La túnica representa una activación en él, y cuando esa túnica de colores vino sobre él, se activó sus asignaciones, las revelaciones de sus asignaciones, porque hay un momento que Dios, en un sentido en buen dominicano, que decimos aquí en el país, Dios se pone para ti. Sí. Porque hay momentos que la gente comienza a tener sueños diarios, Dios motivándolo para que atienda su asignación. Porque hay personas que están atentos a otras asignaciones y se están olvidando de su asignación. Dios mío. A ellos están atentos a esas asignaciones, se están olvidando de que Dios tiene para ellos. Ellos quieren ser como la persona que están mirando, la figura que están mirando, y se están olvidando de su asignación. Mientras ellos están atentos, están perdiendo tiempo en las asignaciones de otros. Sí. Y vemos aquí, vemos que la túnica, los hermanos se molestan porque se activan los sueños, porque fue que como José comenzó a decir los sueños, pero a él comenzó a decir los sueños, cada vez que lo decía, traía envidia. ¿Por qué? Porque los hermanos y la familia
entendía los sueños. El que no estaba entendiendo los sueños era José. Sí, sí. En ese momento. Después de que lo Dios entiende, mío. más adelante lo entiende, los sueños de otro, pero el de él no lo estaba entendiendo en ese momento. Entonces vemos que los hermanos lo entienden claramente porque ellos levantan un celo y una ira contra los hermanos. Entonces hay personas que tienen asignaciones dentro de la iglesia que no pueden estar diciéndola mucho. Dios Porque hay mío. asignaciones que si se dicen, la persona puede decir, wow, te viene con un ministerio grande, viene con un ministerio poderoso, yo voy a hacer la guerra a este, porque tengo la autoridad, pero tiene el celo. Porque hay un espíritu de Jezabel que está operando en muchas iglesias, que están impidiendo que muchas personas fluyan bajo el llamado de Dios. A ellos no entender, a ellos no saber que hay espíritus que confrontan las asignaciones, ellos hablarlo, hay que tener cuidado. Lo que Dios te revela en la intimidad no se dice todo. Pero ¿qué sucede? La túnica provocó celo. Pero ¿qué pasa? Esta asignación de José, cuando ellos tienen la túnica de él, ¿qué hacen con la túnica de él? Dios mío. Ellos la destruyen. La destruyen. Y le ponen sangre para llevárselo a su padre como evidencia de la muerte de José. Ellos pueden tener algo físico, pero no tuvieron la asignación de él, no le destruyó la asignación de él, Sí, sí. pero ellos querían la Dios asignación mío. de él, pero cuando tuvieron la túnica, ya no querían la túnica, querían que destruirlo. Porque el enemigo no quiere solamente destruir tu vida, aleluya, quiere destruir todo propósito. Entonces el hombre de Dios debe saber algo, como decía un ministro muy reconocido, él dice que el hombre, lo peor del hombre no es morir, es el irse de este planeta sin cumplir la asignación. Dios mío. Si usted fallece y usted falleció sin cumplir su asignación, usted fue una persona que pasó por este mundo sin cumplir un propósito. Porque usted es un alma, usted es un espíritu que está en un cuerpo para cumplir su asignación. Y este espíritu que nosotros tenemos, el alma que nosotros tenemos, lo que Dios ha depositado también nosotros, que nos llena a nosotros de su poder, es algo tan fuerte que los demonios le tienen miedo. Dios mío. Los demonios le tienen un terror a la iglesia porque dice la Biblia que los demonios creen y tiemblan. Si los demonios creen y tiemblan es porque ellos creen en la asignación de la iglesia. Sí. Lo que pasa es que la iglesia no ha entendido cuál es su asignación. A mucha gente no entender cuál es su asignación. Ellos no entienden que Jesucristo dijo, toda potestad me ha dado en el cielo y en la tierra. Dios mío. Bendito Santo Dios. Dios. ¿Sabe que alguien decía, yo escuchaba a alguien que decía que los demonios necesitan un cuerpo para ellos hacer lo que ellos tienen que hacer? Pero nosotros, wow, Aleluya. Suéltalo. Nosotros tenemos cuerpo, arma y espíritu. Santo. Bendito sea el Señor. Ya el espíritu que está en nosotros tiene el cuerpo para usarlo. Pero en cambio los demonios tienen que buscar un cuerpo para ellos entrar y hacer la asignación que Satanás lo ha mandado a hacer. Pero nosotros tenemos lo esencial y es por eso que el diablo nos odia. El diablo quizás está diciendo, pero mira, yo fui primero que ellos. Bendito sea el Señor. Y ellos tienen más que yo. Porque yo tengo ahora que buscar un cuerpo para yo poder entrar y hacer lo que yo quiero hacer. Pero Dios le dio a ellos, le dio el arma, le dio el espíritu, ay Dios mío, le dio el cuerpo para que Dios pueda usarlo como Dios quiere hacerlo y asignar lo que Dios quiere asignar en ellos. Pasa que somos nosotros que creemos que somos poca cosa. Ay, pero el diablo cuando nos mira dice, Dios ha hecho algo grande y está reconociendo que hay una asignación en nosotros y Él lo quiere desbaratar, pero aunque Él quiera no va a poder. Santo. Aleluya. Porque la asignación que Dios a ti te puso, Lucas, es que tú vas a cumplir con ella. La asignación que Dios a mí me puso, aunque vengan los demonios, es que Dios le está hablando a alguien hoy que tiene una asignación y por medio de los problemas, de las dificultades, se quiere sentar, se quiere parar. Oye, quiere dejar todo. Y Dios le está diciendo, como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Sí, Jesús. Oye, Timoteo, esa asignación que está en tu mano, tú tienes que cumplirla. Dios está hablando a alguien hoy, pastor. Y así, bajo esta atmósfera de gloria, porque siento la presencia de Dios en este precioso día, quiero que eleves una oración. Santo Dios. Porque hay personas que tienen asignaciones en su mano y no están cumpliendo con su asignación. Y para que no le pase lo que pasó con Saúl, a Saúl se le dio una asignación. A Saúl el Señor le mandó para que desbaratara el pueblo de Amalek. Y él hizo lo que él quiso hacer. Pero después que fue desechado, él quiso decirle
a Samuel, vete y preséntame delante del pueblo como rey. Porque hay personas que lo que le está importando es lo físico, lo que se ve. Sí. No le está importando las cosas espirituales que Dios ha puesto en su mano. Santo. Y hay personas que van a ser desechados como Saúl por no cumplir con la asignación de Dios. Y yo quiero que eleve una oración por estas personas. Sí, gloria a Dios. Y a usted al hablar ahí, la presencia de Dios ha estado ministrándole a la persona de una manera fuerte en este Santo. día. Y vamos a hacer la oración, pero hay algo que el Señor pone para que la gente entienda que para que la asignación de usted se active en este día es algo sencillo. Santo. Porque el Señor mete en la mente que Él está dispuesto a escucharte. Él está dispuesto a entrar en una conferencia privada Gloria. entre los dos. Déjame decirte que Dios está más atento a ti que a Satanás. Oye, escúchame. Aleluya. Porque hay personas que entienden que en el mundo espiritual hay como un enlace más cercano o que hay más comunicación. Déjame decirte en este día que Dios está más dispuesto a intimar con sus hijos, porque el diablo viene lo que viene como acusador. Sí. Y cuando el diablo viene como acusador delante de Dios a decirle cosas a Dios de nosotros, déjame decirle que Dios en un sentido lo mira de una manera diferente a que nos mira a nosotros. Aleluya. Ya el diablo está condenado, gloria al Santo, nombre de sí. Jesús. Y el Señor te está mirando en este día no como condenación, sino como hijo, gloria a Dios. Alabanza. Y por eso voy a hacer esta oración en este momento, para que tú entiendas que tienes que conectarte con el Padre para que venir como el hijo. Porque lo que está diciendo la hermana de José está hablando de la conexión profética que Dios estableció a través de sueños, a través de José. Aleluya. Y Dios viene a decirte en este día, a través de este tema, de lo que estamos hablando en este día, porque esta atmósfera, Dios le está hablando a una persona ahí que deben entender algo, que su asignación de compete de solo intimar con el Padre. Y déjame decirte algo, ministra, a muchas personas se le está haciendo difícil porque muchas personas están entendiendo que es una manera difícil para uno levantarse. Déjame decirte algo, en un momento comenté algo que el Espíritu Santo me enseñó y el Espíritu Santo me decía, eso que te ministré en la intimidad no puedo enseñarlo públicamente. Y déjame decirte, hermana, que lo que me sucedió fue que duró un tiempo sin tener esta enseñanza del Espíritu. Cuando fui a intimidad con el Espíritu y le pedí perdón al Espíritu por enseñarle estas cosas a otras personas por lo cuales no me dio permiso enseñarla, el Espíritu Santo ahí mismo en un minuto me activó la asignación, Wow. la revelación. Déjame decirte en este momento lo que tú necesitas es que en este minuto que vamos a hacer esta oración tú le digas al Espíritu Santo, todo lo que he perdido, todo lo que yo, oh, gloria a Dios, va a avanzar ahora. Señor, ahora pido perdón, Señor, y restáurame ahora y levántame ahora, Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Te damos la gloria, te damos la honra. Te pedimos, Señor, por lo que nos están mirando, Señor. Te pido por sus asignaciones. Aquellos que están llamados como José y le están haciendo guerra, le están haciendo batalla. Que ellos entiendan que lo importante es intimar contigo. Padre, en el nombre de Jesús, levántale, Señor, que intime contigo y que la asignación de ellos se reactive, Padre. En el nombre de Jesús, que el fuego del Espíritu Santo esté contigo y que las asignaciones comiencen otra vez. Comienza a que esa chispa que se estaba apagando se prenda en esta mañana. Que la chispa de la unción del Espíritu esté en tu vida y en tu corazón. Dios te bendiga grandemente. Gloria a Dios, gloria a Dios. Atiende esa asignación que te ha puesto Dios en este día. Y quiero decirle a esta audiencia hermosa, recuérdate que esta plataforma te pertenece a ti. Tú eres parte de esta plataforma. Así que gózate con cada programa, gózate con cada palabra. Y activa la campanita, dale me gusta. Estuvo contigo tu hermana y amiga Yesenia Castillo de Lemo y nuestro hermano Lucas Rigo Núñez. Aleluya. Dios te bendiga, Dios te guarde. Shalom.